Hola, mi nombre es José Calixto Paredes Romero. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 2 del profesor el ingeniero Juan Morales. Los temas son 14-2 y 14-3, gráficas de control y gráficas para atributos, pertenecientes a la unidad 4. (14-2) Gráfica de control para la variación y la media. El concepto clave en esta sección: estudiaremos la construcción de gráficas de rachas, gráficas R y gráficas de medias para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso está estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. La siguiente definición describe formalmente el tipo de datos que manejaremos en este capítulo. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La interpretación de las gráficas de rachas. Los datos de un proceso pueden tratar como si provinieran de una población con media, desviación estándar, distribución y otras características constantes, únicamente cuando el proceso es estadísticamente estable. Esas son las definiciones. Entonces aquí aparece las gráficas más comunes cuando los procesos están fuera de control o no son estables. Aquí hay un inciso A, B, C, D hasta la H, y por ejemplo dice el inciso A: hay una evidente tendencia creciente que corresponde a valores que se incrementan con el paso del tiempo. Lo asimilan con el proceso de llenado de los envases de Coca-Cola. Si el proceso de llenado continúa con este tipo de patrón, las latas se llenarían con más y más bebida de cola hasta que el líquido comenzara a derramarse y los empleados terminarían nadando en medio de la fábrica. En la 14-2b es lo contrario. Hay una evidente tendencia descendente que corresponde a valores que disminuyen de manera estable. Las latas se llenarían con menos y menos bebida de cola hasta quedar casi vacías. Un proceso como este requeriría una revisión completa de latas, con la finalidad de llenarlas con suficiente cantidad para distribuirlas a los consumidores. En el 14-2c hay un desplazamiento hacia arriba. Una gráfica de rachas como esta podría resultar de un ajuste del proceso de llenado, provocando que los valores posteriores sean más altos. Y aquí lo vemos, tiene el desajuste aquí, el incremento súbito. En el 14-2d existe un desplazamiento hacia abajo. Los primeros valores son relativamente estables, pero después algo sucede, pues los últimos valores son relativamente estables, aunque en un nivel mucho más bajo. Aquí se ve la caída y después se establece. En el -E, el proceso es estable, salvo por un valor excepcionalmente alto. La causa de un valor fuera de lo común debe investigarse. Tal vez las latas se atascaron temporalmente y una lata en particular se llenó 2 veces en lugar de una. Aquí se ve
el pico que lleva. El F es todo lo contrario, es un nivel estable, pero hay un pico hacia abajo y después se vuelve a establecer. En el G es subidas y bajadas constantes. Se podría decir que es estable, pero tiene demasiados picos. En el inciso H, por último, existen demasiado movimiento en la... Pareciera estable al principio, pero después empieza a crecer en el tiempo. Lo que significa es que tal vez hubo ahí un movimiento de maquinaria, quizás una posible reparación y un mal ajuste, lo que significa que se fue incrementando en el tiempo. Ok, entonces vamos a comenzar con los ejercicios. El ejercicio 1 dice: especificaciones de producto. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control X y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a las 12 onzas. ¿Y por qué? Esas son un par de preguntas que vamos a responder. Y la primera es no está bajo control estadístico. Cuando un proceso está bajo control estadístico se dice que la media y su rango tienen una variación muy pequeña, pero no significa que las latas de refresco se están llenando de manera correcta durante su proceso. En la medida con la que es llenada no está relacionada con la gráfica R de si está en control estadístico o no. El ejercicio 2, notación: considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan las siglas LCS y LCI? Bueno, LCS es el límite de control superior de la gráfica. LCI es el límite de control inferior de la misma gráfica. Variación de datos de proceso. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria de un ejemplo de variación asignable? Y aquí tenemos las definiciones. La definición de variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Bueno, la respuesta es: en contexto de las latas de Coca-Cola, la variación aleatoria es la variación que existe en las latas de Coca-Cola que no se llenan completamente. Como lo dice la definición, un ejemplo puede ser la variación que existe en la maquinaria que por efecto de uso o del mantenimiento se desgasta. Después nos pueden la interpretación de gráficas de rachas.
En los ejercicios del 5 al 8, examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. En el inciso A, determine si el proceso está bajo control estadístico. En el inciso B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Y en el inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, la pregunta es, ¿parece que el proceso se comporta como debe hacerlo? Okay, entonces nos muestran unas gráficas y la primera gráfica es del ejercicio 5 y la respuesta sería que se encuentra bajo control estadístico, ya que no tiene nada de patrones, aunque sí tiene muchos picos, pero nunca fuera de los límites, no se aleja mucho de la línea central y está más o menos constante. Entonces, como si está en control estadístico, el inciso B no aplica, ya que no hay razones de cómo identificar defectos. En el inciso C, la pregunta es que si parece que el proceso se comporta como debe hacerlo, y la respuesta es no, porque la gráfica muestra claramente cómo el proceso no es estable completamente, varía hacia arriba y hacia abajo, lo que significa que tomando en cuenta las latas de Coca-Cola, algunas estarán muy llenas y algunas más vacías, y algunas tendrán el nivel correcto. La gráfica 7 muestra que el proceso está fuera de control estadístico. Y entonces en el inciso B se va a examinar, dice, existen muchos puntos por debajo de la línea central, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya con haber 8 puntos debajo de la línea central, se puede decir que es un proceso fuera de control estadístico. De hecho, algunas compañías grandes ya nada más toman 6, al haber 6 puntos debajo de la línea central de un solo lado, ya lo toman como control estadístico fuera no estable. Y después tiene 8 o más por arriba de la línea central y tiene una subida repentina, lo que significa que está muy descontrolado. Y en el C, pues definitivamente parece estar fuera de control, porque los puntos por debajo de la línea muestran un patrón estable, pero fuera del rango, y luego existe un cambio radical y el proceso se va hacia arriba y forma otro patrón y después cae radicalmente y regresa, así que definitivamente no está en control. Dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 a 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero, responsable al menos en parte del calentamiento global. Y aquí nos muestran la tabla de concentraciones de dióxido de carbono atmosféricos. Ok, entonces en el ejercicio 9 dice dióxido de carbono. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de X y de R. También obtenga los valores de LCS, el límite de control superior y el inferior para una gráfica R, y los valores de LCS y LCI para una gráfica X. Aquí ya los tenemos. Vamos a ir a nuestro programa de Minitab para cargarlos
y ver exactamente cómo es que se realizan. Entonces es ejercicio 9. Aquí ya tenemos ambas gráficas. Veamos cómo es que se toman. Nosotros previamente cargamos aquí en la tabla el año de 1980 y todos sus 10 datos, el 90 así hasta el 2000. Entonces tenemos 13 de 10 datos cada uno, 13 variables de 10 datos cada uno. Entonces la forma de hacerlo sería irnos a estadísticas, después gráficas de control, control de variables por subgrupos, iríamos a la gráfica R. Aquí se coloca en una sola línea de columnas y solo la columna 1 o C1 del año no se toma en cuenta, de ahí en fuera se toman todas del C2 al C11 para que se carguen los datos y se le da OK. Entonces esta es la gráfica que nos arroja. Aquí se muestra un proceso estable, solo con un punto fuera de control y después una súbita ascendente y después 3 puntos fuera del límite superior. OK. También nos piden la gráfica, los límites superior e inferior para las gráficas X y R. Entonces la manera de hacerlo es ya con los mismos datos, estadísticas, gráficas de control, variables por subgrupos y la gráfica XR. Lo mismo en subgrupos que están en una línea de columnas y agregas del C2 al C11 y le das OK. Te muestra aquí la media, la media muestral de todos los valores, cómo se sale de los límites. Su línea central y su límite superior, su límite inferior y cómo está por fuera de ambos, abajo y arriba. Entonces te pide los valores y aquí los tenemos. Para la gráfica del rango es 6.69 su central, el límite superior es 11.89 y el inferior es 1.49. Para la gráfica X o media es de 3.19.26, su límite inferior es de 3.17.20 y el superior es de 3.21.32. Entonces regresamos y ya tenemos aquí cargado las gráficas, tenemos sus valores. OK. Ahora vamos a ir al ejercicio 11. Dióxido de carbono, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí lo tenemos, es la misma gráfica y la respuesta es la variación del proceso
está fuera de control estadístico. Se violan los tres criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes. Ese es uno de los que no es aleatorio. Ese es uno de los criterios. Existen puntos fuera de los límites de control, arriba y abajo. Eso también marca, es el siguiente criterio. Y el tercer criterio es que hay 8 puntos por debajo de la línea de control, perdón, de la línea central. Entonces se vieron los tres criterios para determinar que es un proceso que está fuera de control. Continuando, dice: consumo de energía. En los ejercicios 13 a 16 remites el conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts hora en la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. El primer ejercicio es el ejercicio 13. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X. También obtenga los valores de los límites superior e inferior y para una gráfica R también obtenga los valores de los límites superiores e inferiores. Ok, entonces vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir el ejercicio. Previamente ya lo tenemos cargado. El ejercicio es el ejercicio 13. Y aquí lo tenemos. Aquí ya están los valores desde el año 1 hasta el año 8 con sus valores de 6 datos cada uno, ¿no? Ok, entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control por subgrupos, y vamos a tomar primero la gráfica R, en una línea de columnas, y vamos a tomar todos, ¿no? Que ya están previamente cargados los que tienen solamente los datos, los años no nos interesan, y los seleccionamos y le damos OK, y nos arroja el resultado de que la línea central o el rango es de 1609, el límite inferior es 219 y el superior es 2998. Ok, aquí tenemos con los mismos datos. Vamos a cargar estadísticas, gráficas de control, por atributos, no, por subgrupos, y vamos a agarrar la gráfica de la media. Lo mismo en una línea de columnas, y vamos a cargar todos los datos que ya tenemos previamente cargado y le vamos a dar OK. Y aquí nos marca la media muestral y el rango muestral, ¿no? Línea central y sus límites superior e inferior. Entonces el límite, la media muestral es 2782, su límite superior es 3381 y su límite inferior es 2182. Aquí las cargamos. Y aquí los tenemos, ¿no? Ejercicio 14.
Consumo de energía. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los valores de un año. Construya una gráfica R y determina si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Pues al parecer el proceso es estable o está en control estadístico, ya que sería la misma muestra, y aquí está claramente solamente un punto fuera, entonces está en control, no se aleja mucho de la línea central, no tiene patrones y no tiene puntos mayor de 6 debajo ni arriba de cada límite. Ok. El ejercicio 15. Consumo de energía. Gráfica. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está en control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar un proceso está fuera de control que condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Ok, entonces vamos a ver nuestro Minitab, ejercicio 15. Y aquí lo tenemos ya previamente cargado. Los mismos datos del ejercicio 13 y 14, solo que a este le agregamos la media. ¿Cómo hicimos esto? Para sacar sobre las medias de esto, se colocan los 8 años que se están analizando y se le saca la media. La media, para sacar la media de esto, se toma la calculadora de Minitab, se va a estadísticas de columna, aquí se coloca donde dice media, después se le pone la variable donde se está haciendo o de donde se está tomando, y de una por una la va haciendo. Por ejemplo, aquí la C2, aquí primero el C2 donde están los primeros datos del primer año, del segundo año, del tercer año, cuarto, quinto, sexto, séptimo y el octavo. Aquí es donde yo tengo en el C17, en la columna 17 el año, y en la columna 18 la media. Entonces se le pone media y la columna que se selecciona y se le da OK, y aquí te arroja 3160. Aquí ya la tenemos previamente cargada. Así se hace con el C2, C4, C6, C8 hasta llegar al C16, que es el último dato, y sería 2540. Entonces después se va a las estadísticas, gráficas de control, variables de control por subgrupos, y se toma la gráfica R. En una línea de columnas igual, se selecciona el año y la media y se le da OK. Y aquí tenemos la gráfica en base a la media. Bastante estable, no se aleja mucho de la línea central y está dentro de los límites de superior e inferior. De hecho, el límite inferior es 0 y el superior es 8835. Está más acercada al límite inferior, pero es bastante estable. Entonces, la media del proceso está en control estadístico.
Esa sería la respuesta. Iríamos al siguiente tema. El siguiente tema es 14.3, gráficas de control para atributos. Definición. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Control de un atributo de un proceso o gráfica P. El objetivo es construir una gráfica de control P que pueda utilizarse con la finalidad de determinar si la proporción de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, de datos de procesos, está bajo control estadístico. Requisitos. Los valores son datos de proceso que consisten en una secuencia de muestras, todas del mismo tamaño, o n. Cada artículo muestral pertenece a una de las dos categorías, por ejemplo el defectuoso o no defectuoso. Y 3. Los valores de los datos muestrales individuales son independientes. La notación. P es igual a la estimación agrupada de la proporción de artículos defectuosos en el proceso. Es igual al número total de defectos encontrados en todos los artículos muestreados sobre el número total de los artículos muestreados, o n. La Q es igual a la estimación agrupada de la proporción de artículos del proceso que no están defectuosos, y sería igual a 1 menos P. Y la n pues es igual al tamaño de cada muestra o subgrupo. La gráfica. Los puntos graficados, proporciones de las muestras individuales de tamaño o n. Línea central igual a P. Límite de control superior es igual a P más raíz cúbica de P por Q entre n. Utilice 1 si este resultado es mayor que 1. Límite de control inferior es igual a P menos raíz cúbica de P por Q sobre n. Utilice 0 si este resultado es negativo. Ok, después de los requisitos y los datos, checaríamos los ejercicios. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Y por qué? No es posible, no cumplen. Es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con ninguna de las especificaciones de fabricación. Determinar si un proceso está bajo control. En los ejercicios del 5 al 8, examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios están
para establecer una falta de control. Ok, entonces nos presenta una serie de gráficas. La primera es la del ejercicio 6. Aquí se ve claramente los ascendentes y descendentes que tiene esta gráfica. Podríamos decir que está bajo control estadístico, aunque no es posible estimar porque no se sabe de qué tipo de efecto o atributo se está analizando. Pero se podría decir que está fuera de control, aunque no alcanza ni a estar fuera de los límites ni tener 8 puntos por debajo o por arriba de la línea central. Tampoco tiene un patrón ascendente o descendente. Sí tiene unos puntos que van y vienen, pero se podría decir que está dentro del control estadístico. En la gráfica 8 se muestra una gráfica similar. Esta parece estar más en control, parece tener mejor estabilidad, ser un control estadístico, aunque también tiene unos puntos que caen aquí bastante hacia arriba y hacia abajo, pero se mantiene bastante. Parece estar en control estadístico, solo que no es posible estimar, ya que no se sabe el atributo que se está analizando. Construcción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 a 14 utilice los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14-2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si eso no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Ok, el primer ejercicio sería el 9, gráfica P, para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Como en el ejemplo 1, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000 piezas. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplicaría. Aquí nos vienen los defectos y nos vienen enumerados de los últimos lotes. Serían 20 lotes. Vamos a hacer el ejercicio en Minitab. Ok, sería ejercicio 9 y ejercicio 10. Vamos a abrirlo. Previamente lo tenemos cargado. Aquí están los datos del 1 al 20. En el segundo solamente se pone la numeración de los datos, de los tamaños de los lotes. Y en el C2 se pone la cantidad de los defectos que salió por lote. Y aquí tenemos una gráfica. Vamos a tomarla de cómo es que sale esta gráfica. Ok, te vas a estadísticas, gráficas de control, y estas son gráficas por atributos. Y la primera que vamos a tomar es la gráfica P. Aquí nos pide 10.000 piezas. Vamos a colocar 10.000 piezas. Vamos a seleccionar la columna C1. Se selecciona. Se selecciona la C2 y la seleccionas. 10.000 piezas. Y nos arroja la gráfica.
Ok. La gráfica, la P sería de 0.02, su límite inferior sería de 0.0006 y el superior sería de 0.003. Ok, entonces iríamos a nuestra presentación y aquí la pondríamos, y la respuesta del proceso parece estar en control estadístico. No tiene ningún patrón fijo y no tiene más de 8 puntos abajo ni arriba. Está en control estadístico. En la en el ejercicio 10 es la misma, es el mismo planteamiento. De hecho dice: resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote ahora es de 100 en lugar de 10.000. Compara la gráfica de control entre el ejercicio 9 y el ejercicio 10. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compáralo con el proceso de fabricación descrito en el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Aquí ya tenemos otra gráfica. Se va al mismo ejercicio, solo que ahora esta vez, en lugar de con los mismos datos, esta vez en lugar de poner 10.000 pones 100 piezas en el lote, ¿no? Y le das OK. Y aquí está la diferencia. La gráfica es casi idéntica, solo que la gráfica P, en lugar de ser de 0.002, es de 0.2. O sea, solamente se recorre el 0 dependiendo de los ceros que le estás añadiendo. Aquí está el límite inferior, sí cambia, se va de 0.08 y el superior sería de 0.32. Esta es la diferencia con la cantidad en lote. Entonces la respuesta es: al parecer el proceso no sufre ningún cambio. El modificar el rango de los subgrupos no afectó la gráfica, así que parece estar en control estadístico. Y vayamos al ejercicio 11. Gráfica P para matriculación en la universidad en cada uno de 15 años recientes y consecutivos. Se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos del US National Center for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando este libro se escribió. Ok, entonces tenemos aquí los datos. Nos los dan los datos de las muestras de los últimos 15 años, los datos de las inscripciones de los estudiantes de preparatoria a universidad. Entonces vayamos a nuestro programa, vamos a colocar los datos y vamos a abrir el ejercicio que es ejercicio 11. Aquí lo tenemos. Su límite superior es de 0.68. La gráfica P es igual a 0.63. Su límite inferior es de 0.58. Ok, entonces de 0.60
a 0.68 es el límite, o es el rango, ¿no? Y es la proporción. Veamos aquí. El proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre 60 y el 68% de manera ideal. La tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. El ejercicio 12, gráfica P para crímenes violentos en cada uno de 15 años recientes y consecutivos. Se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. La pregunta es, ¿parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable? Los valores se basan en los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando este libro se escribió. Ok, aquí nos dan los datos, son 15 años, son 15 datos y los valores de los crímenes violentos que sucedieron en cada año. Ok, entonces vamos a ir a nuestro programa. Vamos a abrir el ejercicio 14.3.2. Es el ejercicio 12. Y aquí tenemos la gráfica. Previamente tenemos cargados nuestros datos. En la columna C1, o la primera columna, pues está del 1 al 15, que sería los años en lo que se están analizando. Y en la columna C2 están los datos de cada año con el índice de crímenes. Ok, entonces estaríamos yendo a estadísticas y gráficas de control por atributos y gráfica P. Aquí nos piden el subgrupo, el tipo o la cantidad de subgrupo, y el ejercicio nos dice que son 100.000 habitantes. Entonces vamos a colocar aquí 100.000 y en las variables pues vamos a seleccionar la columna 1 y la columna 2, que previamente ya las tenemos cargadas, y le daríamos OK. Entonces aquí tenemos ya nuestra gráfica. Marca una decreciente constante y su valor superior es 0.06 y tiene puntos por fuera del límite superior. Tiene 5 puntos por fuera del límite superior y 6 puntos por debajo del límite inferior. Entonces, al parecer, se podría decir que está fuera de control. Aquí tenemos la gráfica, es la que tenemos allá, previamente la cargamos. La respuesta sería, este proceso parece estar fuera de control, ya que existen 5 valores fuera del límite superior y 6 valores fuera del límite inferior. Son uno de los criterios que marca para decir que un proceso está fuera de control. El otro criterio que se estaría dando sería el de una decreciente constante o pronunciada. Aquí la tiene, también está pues marcando el otro criterio. Entonces tendría dos criterios, lo que equivaldría a que está fuera de control. Aunque en este caso el atributo que se está analizando son los crímenes violentos, así que se podría decir que es un buen parámetro, ya que está en forma descendente y está por debajo del límite inferior, lo que significaría que ha tenido un menor índice de violento
de crímenes violentos en Estados Unidos en los últimos años, en los últimos 5 años. Del año 10 empezó a estar por debajo del límite inferior que tenían registrado y se ha mantenido. Entonces, parece que los crímenes violentos están disminuyendo. Ok, entonces, pues al parecer esos serían los ejercicios. Eso sería todo por esta unidad.